Bueno, buenas noches, buenas tardes con las personas que estaban viendo este video. Hoy tenemos un tema muy especial, después de unas poquitas semanas. Vamos a comenzar con el tema y primeramente, antes de comenzar, voy a compartir pantalla para todos los hermanos. Bienvenidos nuevamente a los que están sumando y vamos a estar pidiendo la bendición de Dios para poder comenzar. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder comenzar a comentar acerca de tu palabra y sobre un tema muy interesante que es el Shabbat, el reposo. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe al entender, al interpretar, y que Cristo sea el intérprete principal en esta noche. Pítame del medio, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy lleva por título el reposo de Dios. ¿Qué les viene a la mente, hermanos, cuando escuchan la palabra reposo? Puede contestar cualquiera. ¿Qué les viene a la mente cuando ven la palabra reposo? Reposo, digo, un reposo físico, claro, físico. Sí, reposo físico o reposo espiritual, ¿qué tiene que ver también? ¿Qué les viene a la Yo mente puedo cuando ven eso? responder que nuestro reposo espiritual es lo que nos sirve. Lo que nos sirve, sí. Otra opinión. Hermano Ángel, bienvenido. Descanso. Estela, hermana Estela. Esteli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este estudio. Estamos preguntando acerca de lo que es el reposo. El reposo de Dios, primeramente estamos hablando de lo que es el reposo. No se escucha bien. Es el día en que nos dedicamos, o sea, el día que lo dedicamos exclusivamente al Señor, porque el Señor es en el día de reposo, Él lo hizo para ver toda su obra, todo lo que había hecho Él, ¿no? Claro. Sí, eso es cierto. Es importante, ¿no? Y vamos a ver algo mucho más allá acerca de un día, ¿no? Por eso el tema, si no sé si han visto la miniatura que compartí en el grupo, la miniatura que compartí en el grupo fue de que nosotros podamos entender mejor lo que es la experiencia de reposo, ¿no? Y cuando nosotros entendemos lo que es la experiencia del reposo, vamos a ver algo muy interesante. ¿No es cierto? Y cuando vemos eso, vamos a entender un poco más acerca de lo que Jesús quiso decir con respecto al reposo. Muy bien, vamos a ir con el primer texto de esta noche. ¿Alguna otra opinión antes de comenzar? ¿Me Sí, escucha? quiero opinar, hermano Pablo. Sí, puede opinar, hermano. Sí. Sí, para mí, por lo que a mí me enseñaron, mi vida cristiana, que yo empecé a conocer la Biblia, a leer la Biblia, que el reposo es Jesús y que todos los días es el día de reposo, no solamente un día, sino todos los días yo tengo que descansar en Jesús. Ese es el reposo espiritual. No sé si está bien, pero a mí me enseñaron así. Muy bien lo que está diciendo usted, hermana. Muy bien. Vamos a ampliar un poco más acerca de esa enseñanza, ¿no? Y bueno, entonces vamos a comenzar, entonces. Génesis 2, un versículo muy conocido, 2 del 1 al 3. Así se quedaron completados los cielos y la tierra, y su vasto ejército, o su vasto despliegue. Y sigue diciendo, entonces, para el séptimo día Dios había terminado la obra que había estado haciendo. Así que en el séptimo día descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó
de la obra de la creación que había hecho. Muy bien. Acá estamos viendo que Dios, según en la narrativa de Génesis, Dios había estado haciendo la creación de nuestro mundo durante 6 días literales. Sin embargo, hay un detalle a destacar que lo vamos a ir descubriendo más adelante. Y esa es la primera parte de este estudio. ¿Cuál es el día, según la Biblia, en el que Dios no solamente instituyó para la adoración, sino que también Él mismo descansó en él? Y la otra pregunta es, ¿acaso no ha sido un símbolo de un estado de reposo continuo del ser humano para conocer más a Dios por medio de una relación con Jesucristo? Estas dos preguntas vamos a responder con la Biblia y Cristo como intérprete a continuación. Vamos a desmenuzar ahora el texto de Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados. La palabra hebrea para acabados es H3615 en el diccionario Strong y significa en hebreo kalá, terminado, cesado, consumado. La palabra consumado es similar a lo que Cristo manifestó en la cruz antes de morir. Consumado es. En otras palabras, la creación quedó consumada. Y sigue diciendo, los cielos y la tierra y todo fue hecho, ¿cómo dice aquí? Todo el cielo y la tierra, ¿y qué más? Todo fue creado por él. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho. Reposó, también dice, acabó, es reposar, es Shabbat. Shabbat es H7673 y significa reposo, descanso, alivio. Interesante. Reposo, descanso, alivio. Eso nos quiere decir que Dios descansó, Dios cesó, Dios acabó, terminó y demás. Entonces, ahora podemos entender que Dios terminó ahí. Terminó todo. Así como Dios creó la tierra en 6 días, ahí terminó su obra creadora. Pero en realidad Él no terminó de crear. Él es un Dios creador, sigue creando. Pero específicamente nuestro planeta terminó ahí. Y sigue diciendo, el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo, prestemos atención aquí, la palabra bendijo es H1288 y quiere decir bendecir, decir cosas buenas, dar algo bueno, o decir que algo es bueno también se puede interpretar. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había hecho y creado. Aquí vemos que Dios cesó la obra de la creación. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios cesó la obra, quiere decir de que paró, reposó. Y ahí comienza algo muy interesante. Fíjense, fijaros. Miren lo que dice aquí, en la siguiente parte. Un momentito aquí. Miren lo que dice aquí. Me salí justo del tema, perdón. Miren, nosotros estamos acostumbrados a entender los 10 mandamientos de una manera con todo no. O la ley de Dios con todo no. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, acá, y asá, y acá. Sin embargo, ustedes saben, o no sé si sabían, que los judíos, cuando a ellos se les fue dada la ley, y ellos escribieron luego las enseñanzas en la Torá y demás, no se llamaban así
los 10 mandamientos. Se llamaban las 10 palabras. También se les llaman 10 promesas. Y el primer mandamiento o la primer palabra es el siguiente. Yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y vos me vas a decir, hermano, pero a mí me enseñaron, si yo soy de la iglesia católica, me enseñaron que tiene que ver amar a Dios sobre todas las cosas. O si soy cristiano, me enseñaron de que Dios no tomarás el nombre, no tendrás otros dioses fuera de mí. Está incluido en las 10 promesas, las 10 palabras, pero no es el primero. Dios se presenta como un libertador. Y si no me creen, miren, fíjense. Pero la pregunta sería, ¿por qué nos enseñó de esa manera en el cristianismo? ¿Qué sucedió? Y ahí vamos a ver. No sé si alcanzan a leer ahí. Acá dice los mandamientos o la ley escrita por los judíos. Y miren cuál es el primer mandamiento, la primera palabra. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después viene el segundo. No tendrás otros dioses delante de mí. Con el correr del tiempo, la iglesia judía y el cristianismo se fue pervirtiendo y ahí comenzó lo que llamamos la fusión de la iglesia con el Estado. Y nació la iglesia popular o la iglesia católica romana. Y miren esto. Miren lo que dice acá. El primer mandamiento cambia a llamarse amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se cambió el primer mandamiento. Ya no se presenta a Dios como un libertador, ya no se presenta a Dios como un salvador, ya no se presenta a Dios como lo principal, sino que se hace una énfasis en solamente amarlo. Pero Él no se da a conocer como un libertador. Y bueno, uno me dirá, bueno, ahí dice amar a Dios. Sí, pero ¿qué Dios? Porque aunque esté puesto con mayúscula, uno puede interpretar a muchos dioses, por más que no esté puesto con minúscula. Y miren lo que dice en el cristianismo. Miren. Y ahí incluyeron, el segundo mandamiento pasó a ser el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué les digo esto, hermanos y hermanas? ¿Por qué les digo esto? Porque nos han enseñado que el primer mandamiento comienza con una prohibición. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando realmente nosotros empezamos a incluir a Jesús en la ley, con los 10 mandamientos, con un sentido diferente. Ese sentido diferente es lo que nos da la capacidad de poder interpretar de que sin Cristo la ley es solamente ordenanza muerta. Pero cuando yo tengo a Cristo Jesús, que Dios se presenta en Cristo como mi libertador, yo comienzo a seguirlo y a través de esa relación, Él me promete que no tendré dioses ajenos, que no tomaré su nombre en vano, o su carácter en hebreo, que significa carácter, que guardaré el reposo, o en algunas traducciones dice el sábado, honraré a mis padres y a mi madre, no mataré, no asesinaré, no cometeré adulterio, no robaré, no blasfemaré contra mi prójimo falso testimonio, no codiciaré. Pero no es la obra mía, sino es la obra de Cristo en mí, la que se hace realidad. Entonces yo cuando lo presento a Cristo como mi libertador, ya algo distinto. Y es interesante porque yo lo descubrí esto escuchando, se lo recomiendo que lo puedan escuchar en profundidad. Joel Barrios tiene un tema llamado Los 10 Mandamientos, y ahí presenta este principio, este primer mandamiento que es la primera palabra, la primera promesa. Y él explica ahí que el primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios que te rescaté de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Entonces Dios se presenta como un libertador, no se presenta como un rey hostigante, un Dios exigente, un Dios que te pone reglas, que te pone normas, sino que se presenta como un libertador, como un libertador.
Y cuando nosotros llegamos a comprender eso, cobra otro sentido la ley. Ya la ley no me condena. Ya no estoy condenado por la ley, porque yo estoy en Cristo y Cristo me prometió que eso se va a cumplir, lo va a cumplir en mí. Yo vivo en el amor, porque el cumplimiento de la ley, también dice el apóstol Pablo, es el amor. Amén. Y voy a hacer énfasis varias veces en este texto, porque es muy interesante. Miren lo que dice acá. Dice así: acuérdate del sábado, descanso, dice también, o reposo, porque Shabbat significa reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado, o el reposo, o descanso, y lo santificó. Muchas veces entendemos este texto como una orden de guardar el sábado, o de guardar un determinado día. Y muchas veces lo entendí así. Pero tenemos que entender primero cómo era el pueblo de Israel, antes de comprender en profundidad esto. ¿Por qué? Ellos tuvieron 425 años en el desierto, en la cultura egipcia. Eran esclavos, estaban acostumbrados a recibir órdenes. ¿Cómo Dios podía de alguna manera expresar su ley, su carácter, su gobierno a un pueblo de esclavos de 425 años que no pedían otro mensaje que era el delito, la amenaza, el chicote y la ordenanza? Entonces Dios tuvo que permitir que existieran los 10 mandamientos o las 10 palabras que en el nuevo pacto se convierten en promesas para que el Israel entendiera el amor. Aprendiera primero a amar a Dios, confiar en Él y por consecuencia amar al prójimo. Pero ¿cómo le vas a explicar a un animal que ame? ¿Por qué digo animal, hermanos? No es que por hablar despectivamente, sino que el pueblo de Israel se habían convertido como si fueran animales, porque eran tan salvajes que ellos no se daban cuenta de lo que era lo bueno y lo malo. ¿Saben lo que es ser 420 años? No sé cuántas generaciones de esclavos. Entonces, ¿cómo le podés hacer entender a ese pueblo que Dios los ama y que Dios es su libertador y que Dios quiere estar con ellos y relacionarse? La única manera de hacerle entender era crear una medida de emergencia que se le llamó los 10 mandamientos. Y así cuando ellos fueron aprendiendo durante ese periodo, empezaron también a inventar más leyes y seguir en condenación. Pero realmente Dios quiso comenzar con ellos el pacto eterno, que lo vamos a ver más adelante, que se basa en mejores promesas. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pueblo de Israel fue esclavo por 425 años, que no tenían otro idioma que no sea la amenaza, la ordenanza, el chicote o el látigo, entenderemos mejor por qué es tanto prohibiciones. Pero no fue para siempre, sino que fue por un determinado tiempo. Y vamos a ver por qué. Miren lo que dice este versículo de Isaías. Dios dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado. Este es el alivio. Mas no quisieron escuchar. Isaías 28:2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros necesitamos reposar. Pero ¿qué pasa? Como el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer obras, a hacer cosas por su salvación, siguieron arrastrando ese viejo pacto, siguieron arrastrando ese ceremonial, se podría decir. ¿Y qué sucedió? El antiguo pacto. ¿Qué sucedió? El pacto de letra, el pacto de muerte y condenación. Pero Dios, en su infinito amor, en su gracia infinita, a través de su siervo Isaías, les dijo al pueblo lo que él ya quería cuando los liberó. Den reposo al cansado, den alivio al cansado, pero primero descansen ustedes.
Fíjense. Isaías nuevamente. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso, no en obras, no en obediencia, en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice acá? Y no aceptasteis. No aceptasteis el entrar en el reposo de Jehová. No aceptasteis en dejar de trabajar por tu salvación. No aceptasteis en dejar de hacer rituales para agradarme, diría Jehová, diría el Yahweh, diría el Señor. Quisiste seguir con tu pacto de normas, quisiste seguir con tus leyes que no te llevan a ninguna parte, sino a condenación. Pero no te preocupes, hijito. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto, hijito, que tú te vas a dar cuenta solamente cuando estés en reposo que yo te amo. Miren, aquí no me ve muy bien y la señal quizás no está ayudando mucho. Ahí creo que me pueden ver mejor, ¿cierto? Muy bien. Entonces sigamos. Miren lo que dice. Acá está hablando Dios en el nuevo pacto. En el nuevo pacto que ellos pisotearon y que ellos no quisieron entrar. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. También se aplica a nosotros hoy. ¿Y qué dice? Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. O un corazón sensible, un corazón bueno, cariñoso, tierno, amable, tolerante. Y mírense lo siguiente. Y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y que pongan en práctica mis preceptos. Acá no se refiere a una ordenanza estricta de raja la tabla que tienen que cumplir sí o sí esto, si no hay problemas. Sino se está refiriendo a que esa ley que ellos humanamente no podían cumplir, Dios las cumpliría en su mente. Pondré un nuevo corazón, les daré arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y daré de ustedes, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes, ministros de reconciliación. Gloria a Dios, porque a través de Jesús entramos en ese nuevo pacto. Mateo 11:28. Este versículo muchas veces lo hemos interpretado en español hablando de la siguiente manera: vengan a mí. La palabra griega para vengan a mí es G3694. Y miren lo que significa en el griego original. Sigan en pos de mí. Síganme aquí o en este lugar. Síganme. Dios en Jesús no está haciendo un llamado a que nosotros le aceptemos, como siempre se nos ha dicho, sino que después de seguirlo, conociéndolo en una relación personal, vamos a hallar ¿qué cosa? Todos los que están cansados y agobiados, en mí hallarán descanso. Mateo 11:28. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos entender mejor lo que quiso decir Pablo en Hebreos 4, del 1 al 7. Nos quedamos ahí y después vamos a avanzar lo siguiente. Y ahora vamos a lo principal.
¿Cuál es el verdadero propósito del sábado? Y Isaías 42, del 1 al 4. Dice así: miradme a mí, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, presten atención, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia. ¿Qué justicia? Después lo vamos a ver. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos, extendió la tierra, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno. ¿Qué dice ahí? Que da aliento a cada uno. O sea, que le da vida a cada uno. A todos los que caminan sobre la tierra. O sea, que Dios da vida a todos los que caminan sobre la tierra. Oye, pero a mí me habían dicho que Dios también da muerte. O que Dios, en un momento de la historia, va a dar muerte. ¿Qué hacemos con eso? Se acá dice que está dando vida. Está dando vida. Está dando vida. O sea, aliento de vida quiere decir que da vida. No da muerte, no da destrucción, sino da vida. Y esa vida la obtenemos a través de Jesucristo. Esa vida la obtenemos a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a papá o al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Lo tenemos que quitar de la Biblia? Porque acá dice que da vida solamente. Fíjense. Miren cómo sigue. Aún en la tierra lejana más allá del mar esperan sus instrucciones. Dios Señor creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Mi justicia dice que va a manifestar. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? Este es una profecía mesiánica. Ese siervo es Jesucristo, el enviado del Padre. Él va a manifestar su justicia, y su justicia es perdonar, es dar salvación, es sanar, es restaurar. Eso es la justicia de Dios. No es castigar al pecador, no es darle muerte al pecador, no es condenar al pecador, sino darle vida, darle amor, darle perdón, darle salvación, no condenación. Le tomaré de la mano, te tomaré de la mano y te protegeré. Dice que Dios lo va a proteger, papá lo va a proteger. Miren cómo sigue. Y le daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Está presentando a Jesucristo como un pacto, un símbolo de un pacto. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre o mi carácter. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos. ¿Qué hacemos con este versículo? ¿Lo tenemos que quitar de la Biblia? ¿O tenemos que rechazarlo? Porque acá está hablando muy claro. Está diciendo que ese es Cristo. Ese es Jesucristo. Jesús de Nazaret. Él manifestó su justicia en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Ese es el enviado del Padre. Él es la palabra viva de Dios. Fíjense,
Miren cómo sigue. Ahí está. Y acá vemos la manera correcta de entender el reposo. Miren lo que dice. Guardarás el día sábado. La palabra guardar, miren lo que dice acá. La palabra guardar es atesorar. ¿Qué es atesorar? Atesorar es guardar en mi corazón o en mi mente algo bonito, algo lindo. Como por ejemplo, yo hace unos días cumplí años y tuve una rica torta, una rica celebración, y en mi mente, en mi chip, se guardó un lindo recuerdo. Lo atesoro y lo recuerdo después por los años que siga viviendo en mi corazón. Guardarás quiere decir atesorar. Y en el concepto de pacto, que no lo puse allí, pero significa eso, celebrar. Yo celebro lo que Jehová, lo que papá hará en mí. ¿Y qué hará en mí? Ezequiel 36, 24, 27. Yo pondré mis leyes, las de él, no mías, las de él en mi corazón, y los haré que anden en mis estatutos o en mis preceptos. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso es guardar el reposo, atesorar el reposo, atesorar el Shabbat. Para santificarlo, bueno, santificarlo quiere decir dejarlo especial, especial en mi corazón, no en un día a la semana. Tal como Yahweh, tu Dios, te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás todo tu hora, pero el séptimo día, y acá viene para hacerles entender que, para que ellos entiendan que esto es un estado, no es un día, pero en el viejo pacto es un día, pero en el nuevo pacto ya nos da algo más allá de eso, un día. Consagrado Yahweh, tu Dios. No harás ningún labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero, ni nadie está de tus puertas. Miren para qué era el sábado. Para que puedas descansar tu siervo y tu sierva. No solamente tú, no solamente tu familia, sino tu prójimo. Si tu prójimo no descansa en el reposo, no está descansando nada. Porque no se guarda el sábado, no se guarda el reposo. O no se guardaba el reposo en el antiguo pacto para ser egoísta, sino para dar descanso, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú descansas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo debo descansar, pero no descansar egoístamente, no encerrarme en un lugar de 4 paredes todo el santo día, sino hacer lo que mi maestro hizo, salir y dar alivio, descanso, al cansado, dar agua que tiene sed, dar comida al que tiene hambre. Y esto es duro, pero es la verdad. Es la verdad que encontramos en Jesús. Jesús nos mostró eso. Él nos mostró que era vivir en reposo. Él nos mostró que era estar en el reposo de Dios. Fíjense. Y aquí nos define la misión de Jesús. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Quiero decir en claro que esto lo escribió Isaías, que no conoció literalmente al Señor Jesucristo. Él esperaba un Mesías que iba a hacer todo esto, pero que también venía, a cortar cabezas, a destruir a sus enemigos. Porque ese es el Dios que se le presentó a Moisés y Elías. Pero si ustedes se recuerdan Lucas 4:18, Jesús dice todo eso, pero omite una parte del versículo. Miren lo que dice. Me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
el que me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta parte es la tergiversación del carácter de un Dios de amor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Acá se me está poniendo un poco bipolar el asunto. No, o sea, no es bipolar, solamente es que el profeta estaba escribiendo algo que no había comprendido. Pero porque yo me pregunté muchas veces, ¿por qué Jesús no leyó eso? Si esa profecía se cumplía en su vida, si él venía a cumplir esa profecía, ¿por qué él no dijo el día de la venganza, el día de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús nos mostró el carácter de papá sin velo. Y Dios no se enoja. Dios no mata. Dios no destruye, sino que Dios ama, salva, restaura. ¿Y cómo se venga de sus enemigos? Dándole de comer, dándole de beber, hospedándolo en su casa. Y todo lo que dice Mateo 25. Si se dan cuenta, Jesús tenía que haber no sanado al siervo del centurión, porque era su enemigo. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué Dios sanó, Jesús sanó a la hija endemoniada de la pagana? Porque Dios es Padre de todos. No Padre solamente de los cristianos, sino de todos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que regaló o entregó a su Hijo. Y en el original dice, no todo aquel, para que todos, creyendo en Él, no permanezcan en estado de condenación, no permanezcan perdidos o destruidos, sino tengan la vida eterna. Todavía no llegó ese momento en el que todos verán el carácter de papá sin velo, sin barreras, sin religión, sin nada. Religión o una denominación, mejor dicho. Pero llegará el momento en que ese momento lo verán. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por ese carácter maravilloso de nuestro papá. Miren. La evidencia del descanso. Hoy. Luego dijo Jesús, vengan a mí, o síganme, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Es liviana. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo he comprendido algo, y eso me lo hizo entrar en razón, o no sé si entrar en razón, sino lo comprendí al ver un tema de Oscar, que si te pones a pensar, si dice que la carga es liviana, entonces el buey que lleva el yugo no eres tú, sino es él. No es que son dos bueyes tirando la carga, sino que tú eres un ratón que va acompañando el buey. Por eso es liviana. O sea, si un ratón no lleva nada, no lleva nada. Toda esa carga se la dejas a él, y él la lleva, y él te da descanso. Y bueno, entonces, cuando nosotros entendemos este principio del descanso, nos damos cuenta que nosotros no somos el buey es otro, el buey es él, y él carga mi pecado, lleva mi preocupación, lleva todo, y me ayuda en mi vida. Yo le entrego mi carga al buey, simbólicamente Jesús, y yo lo acompaño en mi vida, caminando con él como si fuera un ratón. Como si fuera un ratón, o una rata, no sé cómo quieran decirlo, un hámster. Entonces,
Y ahí llegamos a preguntarnos, ¿y qué pasó con llevar el yugo? Sí, llevas el yugo, pero vas al lado de él con el yugo. Entonces ahí todo cobra más sentido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos entender otra cosa. Miren. Apocalipsis 14:7. Este texto muchas veces fue mal interpretado. Y muchas veces en el cristianismo también. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el tiempo en el que ocupe su lugar como juez. No sé si alguien se recuerda la historia de José y sus hermanos. La historia de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando José estaba como gobernador de Egipto? Y en ese momento él estaba, ¿cómo se dice? Estaba como en un puesto político, ¿no? Y en ese momento llegaron sus hermanos, y uno de sus hermanos, que era Benjamín, pareciera que habían puesto una trampa y se había robado algo. Y tuvo que utilizar un truco, José, para retener a su hermano Benjamín, y bueno, lo tuvo ahí como en una cárcel. Pero solamente fue un truco, no fue de corazón que lo hizo, nada, le dolió mucho hacerlo. Y José se pone la máscara de un faraón y les dice, hasta que no venga su papá, no les voy a entregar a su hermano. Y se va a quedar ahí en la cárcel hasta que yo diga. ¿Ustedes se creen que José no tenía ganas de ver a sus hermanos? ¿No tenía ganas de abrazar a sus hermanos y decirles que ya los había perdonado? Bueno, cuando Dios se pone como juez, se pone una máscara de juez severo hasta que su hijo, impío, malo, lo que sea de pecador, aprenda a amar. Y esa fue la lección que aprendió Judá con José, que es un tipo de Jesús. José le enseñó a sus hermanos a amar a su hermano y recordar lo que le habían hecho a él, pero no con rencor ni odio, sino para que tuvieran compasión de Benjamín. Y cuando llegó su papá y abrazó a su papá, José saca su máscara y entra en lágrimas. Y dice lo siguiente: ustedes creyeron haberme hecho mal y haberme arruinado la vida, pero Dios utilizó esa maldición y la convirtió en bendición para que veamos lo que está sucediendo hoy, la salvación de muchas personas. Eso mismo le pasó a Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió y se volvió maldición, maldito, porque estaba colgado en un madero, los romanos creyeron que habían hecho algo muy malo, y sí lo habían hecho muy malo, algo terrible. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, les va a decir lo mismo que le dijo José a sus hermanos. Ustedes creen que me han hecho una gran maldición, pero Dios convirtió esa maldición en bendición, para que veamos y contemplemos lo que está sucediendo hoy, la salvación de todos los seres humanos. Porque yo morí por todos, morí por ti, morí por él, morí por el que no está conmigo, morí el que está matando gente, morí por todos. Porque todos son mis hijos. Y todos van a comparecer ante mí, sí. Pero yo les voy a mostrar, a través de esa elección del juez severo, que yo estoy fingiendo ser severo. Como cuando dice Jesús, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús se pone la máscara y se hace el malo para que ellos aprendan una lección. Aprender a amar al que no piensa como él, al que no cree como él, al que está del otro lado de la grieta y al que es impío. O al que no cree como tú, o crees que es hereje. A ese el Señor le da esa lección. Por eso se sienta como juez para salvar. Su juicio es para salvar a las naciones.
y adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Este texto no está hablando del día sábado, señores y señores, hermanos y hermanas. Está hablando de un momento de la restauración de todas las cosas, y nos está recordando que ese Dios también, como creó el mundo, porque nos apunta a la creación, también creará una nueva humanidad, un nuevo mundo restaurado. Por eso se llama la restauración de todas las cosas. Y gloria a Dios, porque ese mundo está por venir con Jesús, que lo traerá a esta tierra, y podremos contemplar todos su salvación. Y así nosotros también podremos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Y hoy a través de Cristo podemos contemplarla. Miren, fíjense. Y la pregunta que nos haríamos todos, ¿podríamos volver en el futuro, con la ayuda de Dios, a ese estado de reposo en Él? ¿Qué piensan ustedes? Ahora les voy a hacer una pregunta para que no sea tan monótona la exposición. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Podremos volver en el futuro a tener ese estado de reposo? ¿O está perdido? ¿O el mundo está perdido y ya no va a tener reposo nunca? ¿Qué les parece? Escucho opiniones. Claro que no, no están perdidos. Hay todavía tiempo. Claro, todavía hay tiempo. Y al final del tiempo también va a haber tiempo. Pero, a ver, hermana Flor, ¿qué le parece a usted? Claro que sí, pues se va a ver con mayor claridad o veremos cara a cara el enfoque que da el verdadero reposo que es Cristo. Pero desde ya podemos de a poquito a vivir esa experiencia en ese reposo que es Cristo. En Cristo todo es... Él lo tiene todo para nosotros, todas las cosas se nos dio a través de Él o por Él. Y también nos acercamos por Él al Padre. Por eso que no hay temor ni miedo, cosa alguna, para acercarnos a nuestro Dios o al Padre. Y el reposo como tal, espiritual, más allá de... A ver, también los 10 mandamientos habla de los esclavos. Hoy en día nosotros no tenemos esclavos y claramente también la ley dice en el libro de Gálatas, los mandamientos de Moisés, los mandamientos o los 10 mandamientos fue hecho por causa del hombre, porque la verdad para que no siguieran haciéndose más daño. Entonces entendemos, porque dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Porque antes de Moisés no existía literalmente los 10 mandamientos. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces dice el siguiente texto, dice palabra, fue añadida a causa de las transgresiones. Por a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es esa simiente? Es Cristo. Amén. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Entonces, claramente tenemos todo en Cristo desde ya que podamos disfrutar o gozar y todo, pues, hermano, no está limitada el descanso literal, así como nosotros no podemos tocar nada y nada. Y ¿saben qué, hermanos preciosos? Yo estaba leyendo en el libro de El Día de Reposo, justamente Cristo fue perseguido por lo mismo, por haber hecho milagros de salvación en las personas. Fue eso lo que les condenó a la cruz. Eso es el bien que hizo Cristo. Y no importando los días, porque Él es el verdadero reposo. Y también llamarse hijo de Dios. Por esas dos causas Cristo fue condenado. Y lo dice claramente en el Nuevo Testamento, en Lucas, en San Juan.
Y el Señor les dice, hipócritas. Y no sé si puedo alcanzar, tengo tiempo para leerlo, porque dice en Lucas 13:15, entonces el Señor respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en día de reposo y los lleva a beber? Entonces, claramente ellos tenían conceptos errados, por decir así. Y esa manera también nosotros erróneamente hemos aprendido, pero ahora que estamos conociendo al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Hecho. Amén. Muchas gracias por sus aportes. Continuando entonces. Es muy rico cuando todos participamos porque no es solamente monótono. A mí me gusta mucho cuando participan. Y sí, es cierto. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 y 4-6. Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas, dice acá. No algunas cosas. Hago nuevas todas las cosas. Restauración de todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado o consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida eterna. Gloria a Dios, porque este es Jesús que está hablando. Vamos a ir avanzando un poquito, porque estamos en la tercera parte del tema y queremos ir avanzando un poco más. Vamos a ir a Génesis nuevamente, capítulo 2, versículo 1 al 4. Miren lo que dice. ¿Será que el descanso, acá vemos la parte ya entrando en el reposo en profundidad? Lee Génesis 2, 1 al 4. ¿Será que el descanso solamente se limita a hacer actividades seculares y en su reemplazo a hacer otras que son religiosas en un día terminado? Si notamos lo que se dice en la narrativa de la creación, hay un detalle a destacar y es el séptimo día. ¿Te diste cuenta que no dice y fue la tarde y la mañana del séptimo día? ¿Será que en el principio el ideal de Dios fue que ese no fuera un día, sino el comienzo de un estado de reposo eterno en él? Vamos a descubrirlo mientras analizamos el texto. Así quedaron concluidos o consumados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo declaró día sagrado. Porque en ese día descansó Dios de toda su creación. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y el cielo. ¿En qué parte dice? Y fue la tarde y la mañana del séptimo día. No está. No está el séptimo día como día que terminó, sino que fue un día que comenzó y no debía haber terminado más. Y aquí, a continuación, los que están viendo por YouTube, van a tener dos enlaces, uno de Oscar, la tarde y mañana, y otro de Bastián, el sábado sigue vigente. Voy a ponerlos aquí en unos enlaces para que lo puedan ver, van a estar por aquí. Y bueno, para que podamos comprender un poco más y se amplíe un poco más la idea. Escuchando de distintas partes podemos seguir aprendiendo y seguimos creciendo en la gracia de Dios. Muy bien. 4. Según Pablo, cuarta parte, según Pablo, el apóstol, en lo mencionado anteriormente, o mencionado, mejor dicho, en 2 Corintios 3, 7 al 14, entre la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Hay alguna diferencia? ¿Sigue vigente el sábado como día de oración para los cristianos? ¿Qué sucede si seguimos en el antiguo pacto y por qué seguiríamos en él? ¿Cuándo somos libres? En 2 Corintios 3, 15 al 17 tenemos la respuesta. Voy a leer rapidito, el texto de 2 Corintios 3, 7 al 14. Voy a pedir mi Biblia. 2 Corintios 3. Voy a leer la traducción viviente porque es muy clara. Voy a leer muy rápidamente para que podamos quedar claro lo que es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Muy bien.
Todos pueden acompañarme con sus Biblias también. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a leer. Segunda de Corintios 3, versículos 7 al 14. Dice así: el camino o el antiguo pacto, con leyes grabados en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo pacto o camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo pacto, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Fíjense, ya que este nuevo pacto nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se leen en el Antiguo Pacto los escritos de Moisés, les cubre un velo la mente para que no puedan entender la verdad. O sea que acá nos está diciendo que en el Antiguo Pacto había un velo que no nos dejaba ver y dejar de ser libres. Eso también es parte de las ordenanzas, de las leyes de emergencia de los 10 mandamientos. Como por ejemplo, ahí se inventaron muchísimas leyes sobre el sábado, como guardar el sábado, tenían 713 leyes, no se podía hacer esto, no se podía hacer nada, directamente no vivías en sábado, directamente tenías que quedarte en tu casa, no hacer nada, no caminar 1000 pasos, no podías escupir en el piso porque estabas regando la tierra, o sea, leyes tontas que hacían esclavos a la gente. Los sistemas religiosos muchas veces hacen esclavos a la gente de sus congregaciones, porque ellos no entienden esto del nuevo pacto. Siguen aberrados en algunas cosas del antiguo pacto y creyendo que están en el nuevo. Y miren, ¿qué sucede si seguimos en el antiguo pacto? Estamos condenados, seguimos en un pacto de muerte. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. ¿Por qué seguiríamos en él? ¿Cuándo somos libres? Miren lo que dice el versículo 15, 17 de 2 Corintios. ¿Cuándo somos libres en Cristo? Dice así: efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, termina diciendo Pablo, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Y acá viene la buena noticia. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, señoras y señores. Pues el Señor, ese es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay, ¿qué cosa? Libertad. Libertad. Somos libres en Cristo. Ya no vivimos condenados, ya no vivimos atados a un sistema de leyes, sino que estamos en libertad, porque vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Ese debería ser el ideal, ¿no es cierto? ¿Quién nos ha puesto ese velo que nos hacía mantenernos en este pacto de muerte, pacto de letra, pacto de ordenanza, pacto de norma? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas así, no cantes así, no te vistas así, no comas así, no comas así. ¿Quién nos puso ese velo? Segunda de Corintios 4, 1 al 4 tiene la respuesta, pero vamos a formular bien la pregunta. ¿Quién nos ha puesto ese velo y que no nos deja ser libres por el Espíritu y nos mantiene en ese pacto de muerte y condenación? Voy a leer 2 de Corintios 4, 1 al 4. Dice así: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado ese nuevo pacto, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y métodos turbios del antiguo pacto, quiere decir eso. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si el evangelio que predicamos o la buena noticia está escondido detrás de un velo, solo está oculto a la gente que se pierde, la que está perdida hoy. Presten atención al versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No está hablando de gente incrédula, sino gente religiosa. De no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz del evangelio,
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando mantenemos en el antiguo pacto, no podemos ver un Dios de amor y solamente amor. No podemos ver un Dios que perdona, no podemos ver un Dios que no destruye el pecador, sino que vemos un Dios que destruye, mata y condena. Ese Dios que mostró la serpiente, ese Dios no es Jesús. Ese Dios es el enemigo. Ese Dios es el que muchas religiones han presentado como el Dios verdadero. Pero la Biblia me enseña que Dios es amor. La Biblia me enseña que Dios es luz y no hay tinieblas en él. La pregunta sería, ¿por qué tanto tiempo estuvimos con ese velo? Porque hemos seguido las enseñanzas de la serpiente. Ustedes serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios es bueno, Dios también es malo. Dios es bueno, pero también te castiga. Dios es bueno, pero también te mata. Dios es bueno, pero también te juzga. Dios es bueno, pero también tanto. Y todo pero. Cuando realmente Dios es. Y punto. Eso nos mostró Jesús. Y pregunta muy controversial, ¿no? Pero debemos hacerla. ¿Algún cristiano debe ser juzgado por algo en el nuevo pacto? Vamos a leer Colosenses 2, 16 al 18. Colosenses 2, 17, 16 al 18. Algunos ya deben saber este versículo, pero lo vamos a leer igual. 2, 16 al 18. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de sábados, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. ¿Qué? Cristo mismo es esa realidad. ¿Y qué dice el 18? No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Después habla también acerca de lo que es el paganismo. En el nuevo pacto, ¿hay condenación? En el nuevo pacto. No hay condenación, En el nuevo pacto no hay condenación, sino redención. sino redención, salvación, comprensión, humildad, amor, tolerancia. No de que uno Misericordia. crea así o crea así, no es mi hermano. No, en el nuevo pacto todos somos ministros, todos somos sacerdotes. No hay una casta, no hay una élite, sino es todos somos sacerdotes. Real sacerdocio. Es un pueblo escogido por Cristo. ¿No? Y ya estamos llegando al final, para los que ya están preguntándose, ya estamos por terminar. Pero le viene la frutilla del postre, como se dice, ¿no? Ahí. ¿Cuándo entramos en ese reposo de Dios y cuándo hay oportunidad para entrar en ese estado con Cristo? ¿Por qué nos hemos mantenido en el antiguo pacto y el ejemplo de quienes hemos seguido? Quiero que leamos Hebreos, cuando leamos Hebreos ahora, voy a leer Hebreos 4, 1 al 9, y vamos a darnos cuenta que Pablo el apóstol estaba escribiendo a gente judía que creía en Jesús, o sea que eran ortodoxos. Ellos pensaban de que había que seguir ciertas tradiciones y demás, y todo lo demás, hasta que de alguna manera el velo se le fue cayendo y se fueron dando cuenta de muchas cosas. Y miren cómo Pablo introduce a Cristo sacando el sábado. Miren, Hebreos 4, Pablo era un genio, él era muy sutil, era un genio, Dios le dio sabiduría para poder presentar a Cristo como el reposo de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4, 1 al 9. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. No tengan miedo por no alcanzar eso. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de la que escucharon a Dios. Está hablando del pueblo de Israel, ese es el contexto. Miren cómo sigue. Pero a ellos no se les sirvió de nada, bueno,
Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo, o mi indignación en realidad es, juré ellos, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda la labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar o en mi reposo. Así que el descanso de Dios está dispuesto para la gente que entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo, o otro día, para entrar en ese reposo. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Miren lo que dice. ¿Cuál es el día? Ese tiempo es hoy. No, hoy viernes no. Hoy. Hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entrar en ese reposo. Hoy es el día de entrar en el reposo con Cristo. En ese estado de reposo. Y miren cómo termina. Entonces, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, o día de descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso, aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial para el pueblo de Dios. Ese descanso es Cristo. Ese descanso es Jesús. Ese descanso es el que exaltaba Pablo, no un día, sino un estado que entramos por medio de Jesucristo. ¿Y de dónde sale todo eso que no escucharon, no hicieron caso, no atesoraron, no guardaron? Esta es la parte final de este tema, ya llegando al final. Esta es la parte final del tema, y quiero que presten atención a lo que se han quedado. Miren lo que dice Éxodo 19. Éxodo 19. Éxodo 19, versículos 4 y 8. Versículos 4 y 8. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo les llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia ahora? Está hablando Dios al pueblo de Israel, pero primero le está hablando Moisés. Ahora bien, si me oyen hoy mi voz y guardan, atesoran, celebran, creen en mi promesa, quiere decir, mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, y ustedes serán reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo separado para mí. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Me golpeó la cabeza porque ellos no entendieron. Dios no le estaba pidiendo obediencia. Dios le estaba pidiendo que lo escuchen y le presten atención, hijitos. Ustedes no pueden cumplir esa ley porque están en la naturaleza de pecado. Pero yo les prometo que a través de mi descendiente, o mejor dicho, su descendiente, que vendrá mi hijo Jesús a la tierra, yo les daré su carácter y andarán en mis leyes y andarán en mis estatutos. Pero es que quisieron hacer. Nosotros queremos cumplir órdenes, nosotros queremos hacer nuestro pacto y no te necesitamos a ti, Señor. Dios los abandonó y ellos sufrieron las consecuencias del abandono de Dios. Y eso es el antiguo pacto que comenzó. Una medida de emergencia para el pueblo de Dios que no quiso entrar en el reposo de Dios. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué vine con esta última pregunta, como la última parte del estudio? Y yo te quiero decir que todas esas preguntas las tiene Jesús.
con la respuesta. Seguiremos a Jesucristo para entrar en ese reposo de Dios, que es estar en Él todos los días a partir de hoy. No pretendo tener la verdad. La verdad es una persona. Y la verdad es Él. Él es la verdad. Él es la única fuente de vida eterna. Él es el Dios de la Biblia. Y Él es nuestro Salvador. Tanto de estar cansado, tanto de llenarte de actividades los sábados, tanto de todas las cosas religiosas, te satura. Quieres ser libre. Quiero ser libre. Yo quiero ser libre también. Ahora me costará un poco llegar a ese estado totalmente, por ciertas cosas en la familia y demás, pero yo sé que el Señor me dará ese estado. Yo ya considero que el reposo de Dios es Jesucristo y no un día. Ese es el Señor del reposo. Él es el reposo. Yo te invito a ti, hermano y hermana que me estás escuchando, a que junto conmigo y todos nos unamos al nuevo pacto y vivamos en mejores promesas, porque Jesús es nuestro descanso. Él es el reposo de Dios y Él es el que nos dará la libertad para no seguir como esclavos. Gracias, papito, porque a través de tu palabra escrita nos guías, tu palabra viva, y podemos entrar en el verdadero reposo, que es Jesucristo. Ayúdame, Señor, a poder vivir en ese descanso. Perdona mi incredulidad, perdona mi impulsividad, perdona todo lo que hay en mi corazón que me separa de ti y de mis semejantes. Ayúdanos, Señor, a poder vivir este mensaje, que es tu mensaje de amor y de reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias Amén. a todos los que se quedaron, a los valientes que se quedaron, y nos vemos en Amén. para seguir conociendo al Dios de la Biblia. Bendiciones.